¿Cómo es posible que 2 metros de ADN quepan dentro de una célula? En 1953, Watson y Crick descubrieron la estructura secundaria e elaboraron un modelo espacial del ADN, conocido como modelo de la doble hélice. Según este modelo, la molécula de ADN está constituida por dos cadenas de polinucleótidos antiparalelas, es decir, dispuestas en sentido opuesto. Una de ellas se dispone en dirección 5', 3', y la otra en dirección 3', 5'. Las bases nitrogenadas de ambas cadenas están enfrentadas, por lo que establecen enlaces por puentes de hidrógeno entre ellos. Estos apareamientos se producen entre bases complementarias y son guanina-citosina y adenina-timina. Ambas cadenas se enrollan a lo largo de un eje imaginario. Este enrollamiento es dextrógiro y con aspecto trenzado. Las bases nitrogenadas se sitúan en el interior de la doble hélice, ya que la mayoría tienen carácter apolar, mientras que la pentosa y el grupo fosfato forman el esqueleto externo. La estabilización de la doble hélice se da por diversas fuerzas de atracción, que son puentes de hidrógeno, que aunque son interacciones débiles, se producen en gran número. Fuerzas de Van der Waals son fuerzas de estabilización molecular, en el que participan dos tipos de fuerzas de interacciones, las de dispersión y las de repulsión. Interacciones electrostáticas entre los grupos fosfato. Interacciones hidrofóbicas, producidas en el interior de la doble hélice, que proporciona una alta estabilidad. Desnaturalización y renaturalización del ADN. Si una disolución de ADN se calienta suficientemente, se somete a pH extremos o a elevadas concentraciones salinas. Ambas cadenas se separan ya que se rompen los enlaces de hidrógeno que unen las bases, y así el ADN se desnaturaliza. La temperatura de desnaturalización depende de la proporción de bases. A mayor proporción de citosina-guanina, mayor temperatura de desnaturalización, ya que establecen 3 puentes de hidrógeno, mientras que adenina-timina solo 2. Este proceso es reversible, ya que si se restablecen las condiciones, el ADN se renaturaliza y ambas cadenas se unen de nuevo. Dada la enorme longitud del ADN, debe existir un plegamiento que permita su adaptación al volumen nuclear. En procariotas el ADN es circular. Se enrolla sobre sí mismo para compactarse todavía más, que es lo que conocemos como una superhélice. En eucariotas, en cambio, el ADN es lineal y muy grande, por lo que necesita ayuda para poder empaquetarse o compactarse todavía más. Necesita unirse a proteínas especiales que ayudan a este empaquetamiento. La estructura terciaria del ADN se asemeja a una maraña de cables de auriculares. ¿Cómo es posible que 2 metros de ADN quepan dentro de una célula? La doble hélice de ADN se asemeja a una hebra de lana enrollada. Para comprender el empaquetamiento del ADN debemos saber que el nucleosoma es la unidad estructural de la cromatina y está constituido por un octámero de histonas, en torno al cual se enrolla helicoidalmente el ADN.
La cantidad de ADN que rodea el octámero es fija. El ADN que encontramos entre los dos nucleosomas se llama ADN linker o espaciador. El ADN unido a proteínas se llama cromatina, y la unión de los diferentes nucleosomas da lugar a una estructura llamada encollar de perlas, siendo este el primer nivel de compactación de 10 nanómetros de grosor. La función de la cromatina es proporcionar la información genética necesaria para que los orgánulos celulares puedan realizar la transcripción y síntesis de proteínas. También conservan y transmiten la información genética, contenida en el ADN, duplicando el ADN en la reproducción celular. El paso de un nivel a otro está mediado por las histonas H1. Las fibras de 30 nanómetros, que representan un mayor nivel de empaquetamiento, se caracterizan por un enrollamiento de collar de perlas sobre sí mismo en una ordenación helicoidal, adoptando forma de tipo solenoide. El enrollamiento en grandes bucles de la fibra de 30 nanómetros produce la fibra de 1400 nanómetros, que posteriormente, mediante nuevos lazos y rosetas, generará estructuras más compactas, que terminará por dar lugar a la estructura metafásica. El superenrollamiento se produce en una cadena doble de ADN, cuando sus extremos están fijos, y se giran las hebras en torno al eje de la doble hélice sobre sí mismo, para ganar o perder torsión, llamándose así superenrollamiento positivo o negativo, respectivamente. Se trata de una manifestación de la tensión superficial. In vivo, este proceso está catalizado por enzimas denominadas topoisomerasas. Las topoisomerasas tipo 1 cortan una hebra de la cadena y la enrolla sobre la otra, sellando posteriormente la rotura. Genera así el superenrollamiento positivo, necesario para aumentar el empaquetamiento. Las topoisomerasas tipo 2, también llamadas girasas, cortan ambas hebras y las desenrollan, sellando posteriormente la rotura. Generan así el superenrollamiento negativo, de vital importancia en procesos como la replicación o la transcripción. El resultado de la acción continua de las topoisomerasas en las células es que el DNA se encuentra habitualmente en estado superenrollado. Esto cumple varias funciones. Las dimensiones de una molécula de DNA extendida exceden con mucho las de la célula procariota, el núcleo o el orgánulo cariótico que la deben contener. Mediante el superenrollamiento, las moléculas de DNA se compactan y ocupan un volumen inferior. El superenrollamiento también permite que se acerquen regiones de la molécula, alejadas en su estructura primaria, y esto es clave en procesos como la regulación de la replicación y la transcripción. Del grado de compactación conseguido depende la regulación de la accesibilidad a la información genética y la regulación de la expresión de los genes, es decir, la transcripción. Para que puedan tener lugar los procesos de replicación y transcripción, es necesario que se separen las doblas complementarias, lo cual supone un desenrollamiento local de la doble hélice.
Para finalizar, podemos observar en esta imagen una foto resumen de todo el proceso de superenrollamiento, desde el nucleosoma hasta el cromosoma en fase metafásica.